tema, por decirlo menos, polémico. Más de 40,000 millones de pesos de afores, de ahorros de adultos mayores de 70 años en manos del gobierno en plena temporada electoral. ¿Para qué quieren esos recursos? ¿Con qué objeto? ¿Para qué esta ocurrencia, este acto, digamos, de creatividad de unos legisladores de la 4T, comenzando por Ignacio Mier, el coordinador de Morena en San Lázaro? Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo Manuel, estás? siempre un gusto. Muy buenas noches, Alberto Beñía. Alberto. Manuel, qué gusto. Noches, Sergio, Jorge, buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Manuel, Sergio, Alberto, un placer, como siempre. Buenas noches. Pues no huele bien esto, Sergio. No. Dinero privado en manos del gobierno, porque a alguien se le ocurrió que podrían por decreto disponer de esos más de 40,000 millones. Bueno, han estado tratando de modificar el sistema de pensiones desde hace tiempo. Que no se nos olvide que en diciembre del 2020 se hizo una reforma al sistema de afores, ese sí con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, cuya principal característica es que se van a ir incrementando entre 2023 y 2030 el porcentaje que los patrones aportan del 3% al 11% de los ahorros. Del sueldo. Esto es muy importante. Supuestamente esa era la gran reforma de pensiones del sexenio. A principios de este año el presidente dijo, no, me levanté enojado y ya decidí que vamos a cambiarlo, vamos a echar para atrás las reformas que crearon el sistema de afores, la de Zedillo del 97 y la de Felipe Calderón del 2007. Lo vamos a echar para atrás y vamos a garantizar el 100% de pensión a todos los trabajadores. Afortunadamente alguien se le acercó y le dijo, señor presidente, con esto quiebra el país. Y entonces ya no lo hicieron así. Cuando salió la reforma el 5 de febrero del 2024, era una reforma mucho más moderada. No eliminaban las pensiones de afores, los sistemas de Zedillo y de Felipe Calderón. Se establecía el 100%, pero sobre el salario promedio de los trabajadores, que 16,800 pesos aproximadamente, o según un comunicado de hoy del IMSS, 16,777 exactamente. Y el dinero supuestamente y mágicamente iba a salir del instituto para devolver al pueblo lo robado y de las generosas utilidades del Tren Maya, de la Aerolínea Mexicana de Aviación. Que además están comprometidas para las pensiones de los militares. A los militares, para las pensiones de los militares. Bueno, pues resulta que alguien le dijo, pues no hay utilidades ahí, no hay dinero, y el fondo que quiere crear, el fondo semilla de 64,000 millones de pesos, pues resulta que no hay dinero. Y ahora pues se les ocurrió tomar el dinero de las cuentas abandonadas a partir de los 70 años. Porque ellos consideran abandonadas, inactivas. Sí. Bueno, a ver, afortunadamente hoy se hizo un cambio, porque lo peor de todo es que se aplicaba esta confiscación de las cuentas a aquellos que siguieran trabajando a los 70 años. O sea, si cometías el delito de trabajar a los 70 años, te quitaban tus ahorros de toda la vida. O sea, así, digo, yo sé que Claudia Sheinbaum dijo que en este país no hay que trabajar para vivir bien, pero era un absurdo castigar de esa forma a quien seguía trabajando a los 70 años. Hoy lo quitaron, y es que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Qué cosa? Entonces, lo quitaron hoy. Esto por lo menos hace que si tú sigues trabajando y ya la cuenta no está inactiva, pues entonces por lo menos no te lo quitan. Pero aún así quieren apropiarse de 40,000 millones en cuentas que no han tenido actividad por muchas razones, y ya hablaremos de las razones, pero pues dejo a mis compañeros. Además lo quieren hacer muy rápido, lo quieren hacer ahora, lo votaron hoy en comisiones, lo quieren sacar en el pleno el miércoles, lo quieren sacar, parece, en esta temporada electoral, Jorge. No, mira, y además se van a topar. El problema es que lo van a sacar de inmediato, y esto va a terminar siendo inconstitucional. Pero en ese periodo de tiempo se van a comer el dinero, vamos a decirlo muy gráficamente. Pero olvidemos por un minuto que sean 20,000, 30,000, 40,000 millones de pesos, que es una cifra enorme. Pero olvidemos eso por un minuto. Es una expropiación de recursos privados, de gente que ha trabajado toda su vida y por la razón que sea la cuenta está privados, inactiva. porque hay esta idea mala de que lo privado es malo en nuestro país, que no debería ser. Son recursos personales, son ahorros de los viejitos. De cada persona. Sí, de cada persona. Y yo creo que lo privado no son recursos privados, tuyos, míos, de cualquiera de que haya aportado.
El gobierno no puede hacer eso. El antecedente de que el gobierno, por una ocurrencia legislativa, que no son ocurrencias, detrás de la ocurrencia hay una posición política, ¿no?, se pueda quedar con el dinero de las pensiones, es gravísimo. Es que es gravísimo. Es gravísimo. Hoy son las pensiones y mañana Mañana ¿qué? Puede ser lo que nos guste, ¿no? ¿Por qué? Porque sirve lo mismo las pensiones que para una gran empresa, que para una pequeña empresa, que para el capital o lo que tenga una familia. Eso es lo grave. O sea, que además es grave por cómo está hecho, está mal diseñado, son, como decía Sergio, cuentas que están activas, muchas de ellas de gente que sigue trabajando. E incluso si queremos usarlo como comparación, el que quiso hacer algo con esas cuentas fue Peña Nieto, pero lo que quería Peña Nieto era buscar a los propietarios de las cuentas o sus familiares para regresarles el dinero. Hizo una búsqueda, no para expropiarles el dinero, ¿no? Y podrá ser muy liberal y tener muy poca popularidad Peña Nieto, pero sirve incluso como comparación con lo que se está haciendo ahora. Si hay cuentas inactivas, hay que regresárselas a las personas que las tienen inactivas, porque a veces no saben cómo sacar el dinero, o a sus familiares, si esas personas fallecieron. Lo que no puede hacer el llevárselas, Estado es robarse, porque la palabra es esa, robarse un dinero que no es suyo, de gente que cotizó a lo largo de su vida al IMSS o al ISSSTE para tener una pensión cuando decida jubilarse. Sin duda. Alberto, ¿cómo lo ves? Bueno, pues si algo ilustra el concepto de populismo autoritario, para mí es esto. Populismo porque no hay absolutamente ningún sustento financiero para este proyecto de ofrecer el 100% del sueldo en la jubilación, porque no hay recursos de donde echar mano, las finanzas públicas están muy comprometidas, ya lo dijo Hacienda en sus precriterios de política económica para 2025, tendrá que haber serias restricciones. Hace un momento Sergio me decía, lo había revisado yo también el día de hoy, que la proyección que se hace es que el costo de diversas pensiones va a representar en el 2030 el 7.1% del PIB. 7.1 sin estos cambios. Sin estos cambios, es correcto. Y autoritario porque va en contra de los principios del PIB. Sí, así es. Esa es la proyección sin cambios. Actualmente 5.4. Y lo peor de todo es que la gente sigue envejeciendo. Esto es nada más por envejecimiento natural, sin contar estos cambios que se acaban. Eso es más de lo que el doble, más del doble de lo que se destina a salud, por ejemplo. Es más del doble de lo que se destina a salud. Así es. Y bueno, por otro lado digo autoritario porque es algo que claramente violenta los derechos más fundamentales de la Constitución. Es decir, se trata, como bien dice Jorge, de un acto expropiatorio de recursos privados, producto del trabajo durante años, de las aportaciones de trabajadores y de los empresarios, de los patrones que cubren. Ahora, debo decir que a mí, al final, cuando se habla de el origen mixto de los recursos para integrar este fondo de pensiones para el bienestar con este capital semilla de 64,000 millones, además de echar mano de estos recursos de trabajadores de 70 años o más, de más de 70 años, que no tengan una relación laboral activa. En el caso del ISSSTE dicen que aunque la tengan en automático van a pasar. Bueno, a mí sí me dio mucha tranquilidad saber que también contarán, como decía Sergio, las ganancias, las utilidades del Tren Maya y de Mexicana Aviación. Me pareció un magnífico humor involuntario porque, bueno, pues es una cosa francamente genial. Cuando se termine de amortizar eso, ya no vamos a cobrar pensión ninguno de nosotros. Ahora, van derecho y no van a recular, porque tienen los votos, porque les alcanza con la mayoría. Posiblemente la reforma sea inconstitucional y la eche para atrás la Suprema Corte de Justicia, pero lo están haciendo. Acuérdate que la propuesta que hizo el presidente el 5 de febrero era para una reforma constitucional, que sería la forma correcta de hacerlo. Esta reforma están cambiando las reglas sin tocar la Constitución. Creo que hay buenas razones para pensar que la Suprema Corte de Justicia lo va a echar para atrás, pero lo más irresponsable de todo es que no se han hecho estudios actuariales. A ver, cuando se tomaron las decisiones de la reforma del 97 y del 2007, se hicieron toda una serie de estudios actuariales muy serios para saber realmente cuánto se podía pagar, cuánto había que cobrar. Después terminaron por el lado populista y nunca cobraron lo que tenían que cobrar. Eso lo remedió, curiosamente,
curiosamente, la reforma del 2020, ya con López Obrador, pero con el acuerdo con las empresas del Consejo Coordinador Empresarial. En este momento lo están haciendo sin saber cuánto va a costar. Nos escandaliza ahora que el gasto público de salud, que es de 2.5%, pues es la mitad de lo que ahora estamos pagando en pensiones contributivas y no contributivas. Se va a quedar muy atrás en el 2030 con el envejecimiento natural de la población. Con esto, pues a lo mejor va a ser una tercera parte el gasto de salud. ¿Y sabes lo que está pasando? Porque del gasto público, esto va a subir del 20 y tantos % al quizás 40%. En 2040, 2050, la mitad del gasto se va a ir a pensiones. Y realmente eso queremos, un país que ya no invierta en educación, que ya no invierta en salud, que ya no pague policías, que ya no busque garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino que gaste la mitad en pensiones contributivas porque unos políticos quisieron ganar votos para una elección. A mí me parece inaceptable. Es trágico. Y además el tema de pensiones es uno de los grandes capítulos que tienen todos los países del mundo y sobre todo todas las democracias del mundo. ¿Por qué? Porque el envejecimiento natural de la población, cada vez el tema de pensiones es más acucioso, presiona más las finanzas públicas. Los países serios, vamos a ponerle, del mundo, lo que están haciendo es exactamente lo contrario. No bajando las edades de jubilación. Aquí ya hay candidatos que hablan de las pensiones a los 60, 55 años, ya va a ser antes de trabajar una pensión universal. En Europa las están teniendo que subir. Se están aumentando la edad, se está aumentando las contribuciones. La gente vive más, la gente puede vive ser más, productiva más Pero años. porque hay alguien allá en Europa o en Japón que se sienta y antes de sacar una ley hace el cálculo actuarial. Pues sí. Y aquí no. Aquí nadie. Y no está de más subrayar. Y va a ser una crisis brutal la que vamos a tener. Por supuesto, Jorge, no está de más subrayar que para cualquiera con un mínimo sentido de justicia social, de derechos de los trabajadores, nos parece bien fortalecer los temas de pensiones y que se puedan retirar con jubilaciones en las mejores condiciones posibles. Eso no está en discusión. El asunto es que la ética y la responsabilidad de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno, está en otro lugar. Está en asegurarse de que lo que hace no tiene que ver con su voluntad, eso es voluntarismo, sino con la factibilidad y con las consecuencias que produce. Solo quiero dar un dato, porque este gobierno ha echado mano de todos los recursos que teníamos. Durante casi 18 años se constituyó el Fondo de Estabilidad de Ingresos Presupuestarios. Cuando recibió este gobierno ese fondo había 279,000 millones de pesos. Al cierre del 22 tenía 25,000. Uy. Es decir, aún se fue todo ese dinero. De ese tamaño, digamos, fue el desfonde de una reserva importantísima que originalmente se había constituido para alteraciones en los precios del petróleo, cambios en los ingresos petroleros. Y después se determinó que eso podía ser para cubrir cualquier contingencia económica o financiera, un bajo desempeño en la economía, una menor recaudación fiscal. Ese fondo ya no existe, como no existe... Se quedó menos del 10%. Naturales, menos del 10%. Y mira, hay un tema además, como lo hemos platicado, si tú avanzas en estas reformas, vas a romper la estructura de las AFORES, que son fondos estratégicos para infraestructuras. No es que el dinero está guardado de las AFORES, está guardado en una caja fuerte y ahí. No, se invierte en fondos de inversión, se invierte en infraestructura, en fibras. Se invierte en una serie de mecanismos de desarrollo. Si tú le quitas a ese mecanismo de desarrollo 40,000 millones de pesos de un día para el otro, rompes buena parte de esos equilibrios. Pero además hay una señal mala. A ver, son 40,000 millones, los fondos totales de las AFORES son más de 6 billones de pesos. Podrías decir, esto es muy poquito, no va a afectar. El problema es la señal. La señal es, yo como gobierno me meto y les quito 40,000 millones de pesos a los trabajadores. ¿Quién dice que si ya no te diste esta facultad, quién dice que no vas a llegar después y te vas a llevar otros 3 billones o 4 billones de pesos? O como estaba la reforma original, que era prácticamente desaparecer las AFORES. Sí, ya te quieres servir con la manga ancha. Y al final con la agregaron estas dos consideraciones, porque las reformas implican la modificación de 5 leyes. Y al final agregaron
las de todos estos organismos que tienen recursos, incluido el Infonavit, que es otro tema en sí mismo. Las subcuentas de vivienda están ahí y han sido una tentación permanente para este gobierno. Sí, que quiere llevarse todo el dinero. Desde el punto de vista positivo, lo único que puedo decir es que hoy, por lo menos, alguien se dio cuenta que castigar a los trabajadores por seguir trabajando a los 70 años no solamente es una falta de ética del tamaño del mundo. Por lo menos eso está bien. Desde el otro punto de vista, tú como trabajador vas a poder llegar de todas formas y exigir tu dinero. Vas a poder, yo como trabajador me lo quitan cuando cumplo 70 años porque estaba yo trabajando en Estados Unidos y no sabía, o porque yo me morí y mis herederos no sabían qué hacer, y finalmente alguien llega después de 5 años, sí te van a entregar tu dinero, esa es la ventaja. Pero mientras tanto, lo que está haciendo el gobierno es quedarse con esos fondos y manejarlos a su antojo. Ahora, se tiene que establecer muy bien esa ruta para que pueda uno ir reclamar. Obligan a esa reserva, pero hay que ver si se puede cumplir. Y no es nada sencillo retirar el dinero de alguien que quiere retirar su dinero. Ya de las Afores ya es complicado. Y el dinero que se ha invertido directamente en el IMSS o en el ISSSTE es mucho más complicado de aportaciones anteriores. Y se cuidaron, digamos, constitucionalmente, para la controversia que vendrá, la acción de inconstitucionalidad que vendrá, de establecer que la titularidad y los derechos sobre esos recursos son imprescriptibles, cosa que ya la Corte había resuelto desde antes. O sea, por eso lo cambiaron, por eso lo establecieron así, porque ya la Corte lo dijo. Y lo que van a decir es, bueno, a ver, yo me quedo con el dinero, pero si llegan 7 tipos y me exigen su dinero, a esos 7 se los doy, a los demás no. Ahora, y además no voy a hacer, porque tiene razón, en 2017 se hizo una campaña para encontrar a personas con Afores y se encontraron muchas personas que habían abandonado las Afores, se dieron cuenta pues que tenían 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 pesos allá en Ahora yo soy muy... La campaña se suspendió en 2018. Sí, soy muy mal pensado, déjenme insistir, ¿por qué la prisa? Es decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué a 45 días del cierre de campaña? Es una forma de decir, yo te garantizo la pensión al 100%, aunque no estés garantizando. ¿Y quieren disponer de esos recursos también? ¿Quieren disponer de ese dinero? En el año de mayor déficit fiscal de todo el sexenio. Claro, porque el presidente los presiona porque ya dijo que el 1 de mayo quiere promulgar esta reforma. Claro. Primero de mayo, o sea, 15 días. 4 semanas antes de las elecciones. Un mes antes de las elecciones. Sí, claramente hay una decisión electoral en este sentido, esa es la razón por la cual lo están haciendo, a pesar de que el presidente ha cambiado en total en 4 veces, cuando consideramos todos, las reglas con las que quería hacer esto, y al final no eliminó pues los sistemas de pensiones de Ernesto Zedillo, de Felipe Calderón, que eran pues bastante sensatos. Pues a ver qué pasa. Lo que pase ocurrirá en esta misma semana. En los países desarrollados nadie se retira, nadie se jubila con el 100%. En Dinamarca con el 63%. En Dinamarca. Nadie. Pero sí son universales. Jorge, gracias. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas noches. Hasta mañana, pásale.